Bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En la lección de hoy estaremos revisando el capítulo 1, los versículos del 6 al 13. En la lección anterior estuvimos revisando el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Si es que aún no han visto la lección, los invitamos a que la puedan revisar. Establecimos tres puntos principales. Establecimos la eternidad del verbo, ya como nos dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Es decir, en el origen de todo ya estaba el verbo siendo parte de nuestra historia. El verbo no es un ser creado, no es que Jesús tenga ciertos atributos de Dios, sino que también establecimos la divinidad de la persona de Jesucristo. Jesucristo como el ser divino, como el ser eterno, como la segunda persona de la Trinidad. Estuvimos viendo también el verbo y la creación. El versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también revisamos el verbo, la vida y la luz, esta estrecha relación que tienen estas palabras de vida y luz que contrastan, como nos dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Así como esta luz vino al mundo, así como esta luz brilla en la oscuridad, también ha brillado, ha encendido nuestras vidas, ha iluminado nuestras vidas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Revisamos que a lo largo de la historia Satanás ha querido destruir, ha querido extinguir la vida, ha querido apagar la luz, pero no le ha sido posible. Incluso cuando esta supuesta victoria en la cruz que obtuvo, pensó Satanás que había tenido la victoria, pero eso no fue así. Muy bien, en la clase de hoy estaremos revisando los versículos del 6 al 13. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar los diferentes evangelios, podemos ver que existen diversas reacciones frente a la persona de Jesucristo. Podemos ver grupos de personas que se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. En algunos capítulos más adelante, Juan relata en este evangelio que unos decían de Jesús que es bueno. Lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 12. Otros iban un paso más allá y decían que él era un gran líder religioso o un profeta, así como nos dice Mateo 21:11 o 21:46. Tenemos un segundo grupo de los cuales se sentían fuertemente atraídos por Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con él. Así como Juan en el capítulo 12, versículo 42, nos dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Otro ejemplo clásico de quien se echa para atrás es el joven rico. Tenemos también el grupo que era abiertamente hostil hacia la persona de Jesucristo. De acuerdo con Juan 7:12, algunos afirmaban que engañaba al pueblo. En su juicio ante Pilato, las autoridades judías le acusaron diciendo: a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 2. Aún después de su muerte, continuaban las acusaciones difamadoras sobre él. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62 y 63. Para otros, Jesús era un loco, estaba poseído por un demonio o sufría trastornos. Juan 10:20 lo expresa así. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Los líderes de los judíos preguntaban con sarcasmo: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora conocemos que tiene demonio.
Juan 8:48 o Juan 8:52. También tenemos el grupo de los escribas y fariseos, incapaces de negar su poder sobrenatural y poco dispuestos a atribuirlo a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de que su poder provenía de Satanás, como lo podemos leer en Mateo 12:24 o en Marcos 3:22. Un tema común que enlaza todas estas respuestas inadecuadas es la incredulidad, este pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Jesucristo. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero, en contraste con la incredulidad de los perdidos, aquellos que el Padre entregó a Jesús creen completamente en sus afirmaciones y enseñanzas. Ellos recibirán las bendiciones de la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados y la adopción como hijos de Dios. Juan 3:15 al 17 nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 6:47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Los evangelios nos hablan de algunos de los que creyeron: Pedro, Natanael, los discípulos, la mujer samaritana, un hombre ciego a quien sanó Jesús, las mujeres que visitaron la tumba vacía, Tomás, e incluso el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que los hermanos de nuestro Señor creyeron después de la resurrección. Tras haber establecido la divinidad de Jesucristo en los primeros 5 versículos, Juan ahora pasa a considerar las únicas 2 posibles respuestas a dicha realidad: creer o no creer. Y antes de describir las respuestas a esta realidad, Juan describe a quien vino a testificar de Jesús para que las personas pudieran creer en él. Juan 1, 6 al 8 nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es llamativo el abrupto cambio de tema del Señor Jesucristo exaltado, el Creador eterno y con existencia propia, al simple hombre enviado de Dios. La palabra hubo en realidad es apareció. Después de describir al verbo que era Dios, Juan pasa a considerar a aquel que anunció que el verbo era Dios. Aquel heraldo se llamaba Juan, Juan el Bautista. El apóstol Juan no se nombra en su evangelio, así que la mayoría de las veces en las cuales aparece el nombre Juan hace referencia a Juan el Bautista. La frase enviado de Dios confirma de varias maneras el papel de Juan como heraldo, como enviado. Primero, el Bautista tenía una comisión divina, como aquel que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. Isaías lo había predicho. El Antiguo Testamento cierra con la profecía de Malaquías sobre un profeta semejante a Elías que vendría antes del día del Señor. Podemos ver las referencias en Malaquías 3:1, Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Segundo, el Bautista fue enviado únicamente de Dios porque su concepción y nacimiento fueron milagrosos, pues sus padres eran ancianos y nunca tuvieron hijos, como nos menciona Lucas en el capítulo 1, versículo 7, y también en el capítulo 1, versículo 36. Tercero, el ángel del Señor vino a decirle a Zacarías que Elizabeth
y él tendrían un hijo, y ese hijo sería heraldo del Mesías, como lo podemos ver en Lucas 1, versículos 8 al 17. El Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar sobre Juan, como lo leemos en Lucas 1, 67 y 69. El Bautista fue enviado de Dios en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público, como lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 80. Juan fue el primer profeta verdadero que apareció en Israel en 400 años, como nos menciona Mateo 14:5 o Mateo 21:26. Su predicación fuerte y de confrontación causó sensación. Marcos 1:5 describe su enorme efecto cuando dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él iba a preparar los corazones de su pueblo para el Mesías, por lo tanto, confrontaba el pecado con osadía y llamaba al arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan incluso reprendió a Herodes por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hasta el rey impío reconoció en que Juan era varón justo y santo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La misión de Juan el Bautista era también ser heraldo de la llegada del Mesías. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La misión de Juan no era exaltarse, sino ser testigo del Mesías. Debía dar testimonio de la luz. A Juan se le llama apropiadamente el Bautista, porque Dios lo envió a bautizar a los pecadores arrepentidos, en preparación para la venida del Mesías. Continuamos con nuestro estudio. Juan capítulo 1 versículos 9 y 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar hacia la luz verdadera ilustra gráficamente la ceguera del mundo, porque solo los ciegos no pueden ver la luz. Los incrédulos son ciegos espirituales porque, como les escribió Pablo a los Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ceguera del mundo incrédulo es inexcusable, porque Jesús era la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, la que venía a este mundo. El término verdadera es un término distintivamente del apóstol Juan. En los 28 usos que tiene esta palabra en el Nuevo Testamento, la mayoría está en los escritos de Juan. Se refiere a lo que es real y genuino. Jesús alumbra a todo hombre por medio de su venida a este mundo. Las personas se niegan a venir a la luz de Jesucristo porque aman su pecado y no quieren exponerlo. Son ciegos voluntarios. De modo que Jesús en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y aún así el mundo no le conoció. El creador del mundo se hizo su salvador, pero el mundo lo rechazó y no le conoció para que pudiera ser salvo. Cuando el apóstol escribe que la luz vino a este mundo, la palabra mundo, en griego cosmos, es un término
que usa frecuentemente Juan. Más de la mitad de las veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento está en sus escritos. Mundo puede describir el mundo físico, también nos puede indicar a la humanidad en general. Y con mayor frecuencia, la palabra mundo, nosotros nos referimos al sistema maligno gobernado por Satanás. Es este tercer sentido de la palabra el que Juan tenía en mente cuando escribió que el mundo no le conoció. A pesar de haberlo rechazado, un día el mundo incrédulo se verá forzado a reconocer a Jesús como Señor. A pesar de lo terrible y trágico que es el rechazo del mundo hacia Cristo, el hecho de que Jesús haya venido a lo suyo puede significar al lugar que había creado. También podría significar un lugar particular, la tierra de la promesa dada a los judíos por medio de Abraham, lo cual incluye el reino terrenal predicho por los profetas. Él vino a la tierra de Dios, a la ciudad de David, la tierra del templo. Los judíos habían esperado por siglos la venida del Salvador y Mesías. Lo más trágico era la triste realidad de que cuando vino, los suyos no le recibieron. Este segundo uso de suyos se refiere principalmente a la nación de Israel, de la cual dijo Dios que sólo a ella había conocido entre todas las familias de la tierra, como nos dice el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. A todo lo largo del Antiguo Testamento se refirió Dios al pueblo judío como mi pueblo. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 7, Éxodo capítulo 3, versículo 10, Éxodo capítulo 6, versículo 7. Los israelitas en los tiempos de Jesús, al igual que sus ancestros, endurecieron su cerviz y lo rechazaron a pesar del claro testimonio en las escrituras del Antiguo Testamento. En lugar de arrepentirse de su pecado y de aceptarlo como Mesías, gritaron, sea crucificado. El rechazo y la colaboración de Israel en el asesinato de su Mesías era un tema común de la predicación apostólica. Pedro dijo en el primer sermón cristiano predicado a las multitudes reunidas en Jerusalén para el día de Pentecostés: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Hechos capítulo 2 versículos 22-23. El tema del rechazo se repetirá a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El odio y rechazo que el mundo siente por Dios y por Cristo no invalidan o frustran el plan que Dios tiene. El odio y rechazo que el mundo siente por Dios no invalida o frustra su plan. Quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo, abrazarían por fe a Cristo, como Él lo declaró en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Recibir a Cristo requiere más que el mero conocimiento intelectual de sus afirmaciones. La última cláusula del versículo 12 se refiere a los que lo recibieron, como los que creen en su nombre. El concepto de creer en Cristo, otro tema importante para Juan, se desarrolla en varios pasajes de su evangelio. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las escrituras revelan de él. Aunque las personas no se puedan salvar hasta que reciban y crean en Jesucristo,
La salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador ciego y muerto. Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos que Él le diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos se salvan completamente por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ellos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. De modo que son engendrados de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas tres declaraciones negativas enfatizan el hecho de que la salvación no se obtiene por medio de la herencia racial o étnica, no es por sangre, no es un deseo personal, voluntad de carne, o no es por medio de un sistema construido por el hombre, no es de voluntad de varón, sino que es de Dios. Como todos cargan con el pecado de la incredulidad y el rechazo, la frase sino de Dios significa que la salvación, esto es, recibir y creer en el Señor Jesucristo, es imposible para todo pecador. Dios, de manera sobrenatural, puede otorgar el poder y con este la vida y la luz divina al pecador en muertes y tinieblas. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Aquí tenemos algunas preguntas para poder repasar lo que hemos visto en la lección de hoy. Pregunta 1. ¿Quién fue enviado por Dios para dar testimonio? 2. ¿Quién no recibió a Jesús? 3. ¿Qué potestad es dada a los que aceptan a Jesús? 4. Los que son engendrados de Dios no son engendrados de, ni de, ni de voluntad de. Esperamos que este estudio sea de bendición para ustedes y cualquier duda o consulta la pueden realizar. Nos vemos en el próximo estudio.